Estamos reflexionando acerca de una palabra. ¿Recuerdan la palabra? Relevancia. Nuestra relevancia en un mundo caído. Y esta es la otra parte que quiero compartir con ustedes. Y quiero que me acompañen allí a Hechos, capítulo 7. Vamos a mirar el versículo 49 y 50. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Y es interesante, pero también es desafiante esto que está planteando Dios. Y por eso tenemos que entenderlo. Y cuando nosotros estamos hablando de la relevancia de cada uno de nosotros como hijos de Dios, cuando hablamos de la importancia de nuestro papel aquí en la tierra, pues tenemos que ser conscientes de que la vida cristiana debemos desarrollarla de una manera descomplicada. Y por eso yo pensaba en la simplicidad de la vida ministerial. Nosotros a veces le ponemos demasiadas arandelas al desarrollo de nuestra vida espiritual. En uno de sus libros hace muchos años conseguí ese libro y leí ese libro de Han Hanegraaff y él decía, el libro se llama Cristianismo en Crisis, y él decía, cuando todo lo novedoso que hay en este mundo, cuando todo lo novedoso que nosotros estamos utilizando en este mundo no está funcionando muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Volver a lo básico. Y para nosotros como cristianos es fundamental desarrollar lo básico de nuestra vida cristiana, lo que genera fundamento, estabilidad y proyección a nuestra vida cristiana. Y por eso hablo de la simplicidad de la vida ministerial. Y nosotros tenemos un Dios extraordinariamente grande, poderoso, maravilloso, misericordioso, extraordinario, ese Dios que tenemos. Pero a veces como nos enredamos en tantas cosas de la vida y a veces aún de la vida ministerial, perdemos de vista esa visión correcta que nosotros debemos tener de Dios. Y entonces nos volvemos muy congregacionalistas. Y una de las características de lo que nosotros tenemos en la vida cristiana es que no debemos ser congregacionalistas, menos en Senfol. Senfol siempre es un ministerio de misiones, de estar constantemente moviéndonos como un movimiento espiritual que nosotros somos. Y por eso yo me hacía esa pregunta, ¿no? A veces decimos, vamos para la iglesia y tenemos 4 paredes. Bueno, gloria a Dios por este lugar. Desde que llegamos hemos estado orando para que el Señor nos ubique en otro lugar con mejores condiciones para reunir la gente. Pero hasta ahora, después de 23 años de estar aquí, que hemos buscado, insistido, no lo hemos logrado. Pero yo entiendo que es porque Dios quiere que evaluemos lo que estamos haciendo. Y por eso la pregunta que nosotros debemos hacernos cuando nos confrontamos con pasajes como este es hacia dónde deben estar orientadas nuestras actividades ministeriales. Solo queremos reunirnos y pasarla bueno un ratico, que cantemos, que oremos, que oigamos, en el mejor de los casos, ¿no? Porque hace 8 días, después de terminar la reflexión, yo preguntaba, bueno, ¿y qué les pareció el tema? Muy bueno, interesante. Bueno, ¿y qué aprendieron? ¿De qué fue que hablé? Perdón, recuérdenme, solamente me estaban mirando. Y eso es preocupante,
porque ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es la dinámica de nuestra vida personal al reunirnos? Lo que hacemos atrae o distancia a las personas para que la gente establezca una relación constante, íntima con Cristo. Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. ¿O nosotros estamos siendo obstáculos para que la gente se acerque a Dios? Dios puede obrar en todo lugar. Dios puede obrar, ¿sí? Dios puede obrar de una manera extraordinaria en cualquier lugar. Lo puede hacer en cualquier lugar. Hace unos años nos contaba uno de nuestros profesores de teología, nos decía que él había oído de primera mano la historia de un profesor de teología, un pastor que se fue para la cortina de hierro en esa época, ¿sí? Y entonces él llegó a hacer ministerio allá y resulta y acontece que él dijo, bueno, yo tengo formación teológica, doctrinal, que le puede servir a mucha gente. Y entonces empezó a indagar allí bajo cuerda si habían ministerios, pastores, y ofreció sus servicios. Quien quiera aprender acerca de la Biblia, venga, y llegó una buena cantidad de gente. Y entonces él dijo, bueno, vamos a estudiar la Biblia, y sacó el manual, ¿sí? Y alguien levantó la cabeza y hizo así, como raro, extrañado. La persona llegó y le preguntó, ¿y eso qué es? ¿Ese libro qué es? Esta es la Biblia. Y él dijo, no, eso no es la Biblia. Digo, sí, esa es la Biblia. El personaje sacó de su billetera un papelito. Sacó un pequeño trozo de papel y dijo, esta es la Biblia. Era un pequeño trozo de papel de un periódico. Y entonces el profe le dijo, no, 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 la Biblia es esta. Dijo, no, esta es la Biblia. Y entonces el profe le dijo, permítame. Y dentro de ese pequeño trozo de papel periódico estaba escrito en otro color, atravesando allí el periódico, lo que estaba escrito allí, una porción de la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El profe se quedó sorprendido, ¿no? Entonces llegó y le indagó y le dijo, bueno, ¿y usted dirige una iglesia? Y dijo, sí, yo dirijo una iglesia, tenemos una iglesia. Nos toca reunirnos clandestinamente, tenemos diferentes grupos y más o menos ¿cuántos son los miembros de su congregación? Y dijo aproximadamente unas 1000 personas, una persona muy sencilla, ¿sí? Entonces él se sorprendió, el profesor, y le dijo, ¿y desde cuánto hace que están trabajando? Dijo, yo creo que llevamos ya unos 10 años trabajando el ministerio. Digo, no puede ser. Pero usted no tiene la Biblia. Dijo, sí, yo tengo la Biblia. Digo, pero es que esta es la Biblia, le decía el profe. Y el caballero le decía, no, la Biblia es esta. Y entonces él empezó a hablar acerca de todo el contexto histórico, cultural, de cómo se formó la Biblia. Y le dijo, venga, le voy a mostrar. Y entonces abrió en la Biblia esa porción, Juan capítulo 3, versículo 16. Y ese pastor de la clandestinidad, cuando abrió la Biblia y leyó allí lo mismo que estaba escrito con letras atravesando ese pedazo de papel periódico, se puso a llorar y dijo, si en 10 años yo he llegado a más de 1000 personas con una sola porción de la Biblia, ¿se imagina usted a cuánta gente podríamos llegar con toda esta riqueza? Impresionante.
Y por eso el Señor nos desafía a nosotros a ser relevantes, a quitar los obstáculos personales, familiares, ministeriales que nosotros tengamos para poder impactar el corazón de aquellas personas que necesitan del Señor. Por eso debemos evaluar. Y una cosa que nosotros debemos evaluar es el espacio físico de nuestras congregaciones. Nosotros a veces nos complicamos por los espacios, ¿cierto? Pero cuando uno va a la Biblia se encuentra con que el término congregación o espacio físico donde nosotros nos reunimos para adorar o exaltar a Dios tiene una función. Tiene una función. ¿Y cuál será esa función? Pues celebrar, adorar a Dios, glorificar al Señor, exaltarlo, alabarlo de todas las formas y de todas las maneras como nosotros podemos hacerlo, pero también reunirnos para equiparnos, reunirnos para edificarnos, reunirnos para fortalecernos en el compañerismo cristiano. Desafortunadamente, nosotros a veces le ponemos muchas arandelas, a veces le ponemos normas, parámetros a todo lo que hacemos ministerialmente. Cuando usted va a ese salmo, devuélvase pensando en esto que dice aquí en Hechos capítulo 7, versículo 49, donde Dios plantea que el cielo es su trono. Imagínese el cielo. No solo imagínese el firmamento que usted logra o alcanza a dimensionar con sus ojos cuando ve hacia arriba, porque es el firmamento del espacio de la tierra. Pero imagínese todo el cielo. Y Dios está diciendo, el cielo es mi trono. Podríamos decirlo de manera literal, Dios se sienta sobre el cielo. O sea que es demasiado inmenso. Esta es la hora, después de tantos años y de tanto desarrollo científico, que el hombre no ha podido llegar hasta lo último, hasta el último rincón del universo, de lo que Dios ha creado. Pero luego dice, la tierra, el estrado de mis pies. ¿De qué tamaño es la tierra? No, usted puede ponerse a hacerle como una dimensión a la tierra y decir, así es la tierra, ¿no? Pero ahí está diciendo que la tierra es el estrado. Antiguamente, cuando se iba a predicar al frente de los atriles, se colocaba, y sobre todo en el tema jurídico, utilizaban esos atriles y colocaban un banquito para que alguien pudiera subirse sobre ese banquito y resaltar por encima de la gente. Y ahí está diciendo que la tierra es el estrado de sus pies. Y entonces el Señor pregunta, ¿qué casa me edificarán? ¿Podemos edificarle una casa al Señor? No tenemos esa capacidad, ¿cierto? Entonces, si no tenemos esa capacidad, este lugar donde nosotros nos estamos reuniendo, este lugar es un lugar que cumple una función específica. Vamos ahí al Salmo, el Salmo número 22. Sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios es un Dios supremamente extraordinario, grande. Y nosotros a veces nos complicamos, que hay que venir con el pantalón largo, que tenemos que utilizar falda que arrastre el piso, que ojalá sea una falda ancha, que no sea una falda cortica, que las mujeres, porque Dios las diseñó así, ¿cierto? Algunas las diseñó con unas protuberancias grandes, medianas, pequeñas. Algunos ya tenemos protuberancias más grandes, pero eso no resalta. En el caso de la mujer sí, pero cuando vamos a la Biblia
más que lo que nos ponemos. Alguien una vez me decía a mí, me decía, pastor, yo a usted nunca lo he visto predicando con traje y corbata. Yo le dije, sí lo he hecho en algunas ocasiones, porque me lo han exigido. En algunos matrimonios, porque uno tiene que ser obediente con la mujer. Pero normalmente yo camino y me visto así, informal. Pero a veces le ponemos más arandelas a lo que mostramos que a lo que enseñamos o a lo que decimos. Y la Biblia no nos da esa pauta, nos dice vístase con decoro. Esa es la norma. Pero en el caso de la alabanza, cuando habla de la alabanza en la congregación, hoy vemos muchas congregaciones tradicionales que siguen en su liturgia con sus signos. Algunos critican la música, que porque la música exalta más el ego, las emociones, que no exalta a Dios. Pero en el equilibrio de nuestra vida espiritual, nosotros debemos entender que Dios nos llama es a alabarlo, porque ahí dice que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. O sea que cuando nosotros estamos exaltando, glorificando a Dios, ¿qué sucede? Allí se está moviendo Dios en medio de nosotros. Allí está actuando Dios en medio de nosotros. Por eso, cuando nosotros nos reunimos, lo importante es que creemos esa atmósfera que permita que la gente que viene, que se congrega, perciba la presencia de Dios. Eso es lo importante. Que nosotros no establezcamos obstáculos para que la gente tenga acceso a Dios. Yo estaba leyendo un material y contaba el pastor que en los años, creo que yo lo conté, lo referencié hace unos días, en los años 60, en la época de los hippies, él empezó a hacer ministerio con este grupo de personas de pelo largo, personas que andaban con los pantalones rasgados, personas que andaban consumiendo droga, que andaban descalzos, así como los indigentes, y eran grupos muy grandes. Entonces empezó a evangelizar y a hacer ministerio y ganó a muchos hippies en su época. Y fue tan grande el desarrollo del ministerio que entonces empezaron a hacer todo un trabajo y la gente empezó a apoyar y empezaron a levantar muchos recursos y generaron un espacio, una congregación bien bonita. Y el día de la inauguración el pastor estaba feliz, digo, vamos a tener un espacio donde reunirnos, donde congregarnos, donde celebrar al Señor y conocer del Señor. Y cuando llegó a la reunión encontró a todo este grupo de hippies afuera, sentados en el suelo. Y dijo, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no han entrado? Entonces alguien le dijo, pastor, mire el letrero en la puerta. Y algo así decía el letrero: por reverencia, todo el que entre aquí debe entrar con calzado. Prohibido personas. Y entonces, claro, él se sorprendió y dijo, ¿quién sería esa belleza? Y se fue a buscar a su equipo. ¿Quién fue el que puso ese letrero allá? Y salió el más antiguo, el más anciano. Pastor, fui yo. Ya era hora. Hay que ponerle la norma. Mire que nosotros compramos tremenda alfombra roja para que entre la gente. Y si esos muchachos empiezan a entrar a pie limpio, eso la van a ensuciar y esa alfombra se nos va a dañar. Y le pusimos mucha inversión a esa alfombra. Entonces el pastor dijo, bueno, si la alfombra es un obstáculo para que nosotros nos reunamos a buscar del Señor, quitemos la alfombra y alabemos al Señor en cemento. Miren que nosotros a veces ponemos obstáculos con nuestra vida, ponemos obstáculos como personas para no hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer. Dios nos llama a tener una influencia eficaz en este mundo. La iglesia se desarrolla de una manera impresionante. Uno no alcanza a imaginarse la manera como la iglesia se puede desarrollar y hasta dónde nos puede llevar el Señor. Podemos generar un impacto nacional, podemos generar un impacto regional, podemos generar un impacto local. Y yo les colocaba allí estas imágenes porque
a nivel nacional tenemos la bendición de estar relacionados con una organización nacional que se llama Sedecol y tuvimos la bendición de compartir con la directiva de Sedecol a nivel nacional. A nivel regional, Dios nos dio la bendición de recibir un reconocimiento a un buen grupo de pastores por la asamblea departamental. A nivel regional tenemos un equipo espectacular y en diciembre, cuando hicimos el desafío hacer nuestro tiempo de paz en casa, pues yo hice el desafío, ¿no? Y por ahí alguien me dijo, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Porque hay gente que piensa pues que nosotros por ser pastores no hacemos nada. Entonces alguien me dijo, ¿usted qué es lo que va a hacer? Y le dije, pues nosotros también vamos a hacerlo. Y convocamos un grupo de personas nuevas que hemos estado allí trabajando y logramos hacer nuestra célula de tiempo de paz en casa. Logramos impactar. ¿Qué dice allí Mateo 28? Mateo capítulo 28. Podemos hacer muchas cosas, ¿cierto? Mateo capítulo 28. Desde el 18 vamos a leer, dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que yo entiendo es que hay diferentes formas para cumplir la gran comisión. Y podríamos hablar de muchas. Como les decía, hace 8 días o hace 15 días hicimos el impacto evangelístico con los niños. Se llegó a un buen grupo de niños. Esa es una manera. Podríamos invitar a nuestros vecinos y hacer grupos vida, células de edificación. Esa es otra forma. Lo hemos hecho en el Colegio Mirador. Desafortunadamente nos cerraron el programa, pero logramos impactar un grupo de 500 estudiantes. De esos, un promedio de unos 30 fueron a un retiro, el retiro Vida Nueva, y estábamos iniciando el tema de la agenda Vida Nueva. Podemos hacer muchas cosas, diferentes formas para cumplir la gran comisión. Porque cuando usted lee este pasaje de Mateo capítulo 28, usted es desafiado a cumplir una tarea que Dios nos ha encomendado. Logramos hacer un impacto allí con todos los estudiantes de los diferentes niveles o cursos. Compartimos en 2-3 semanas, estuvimos compartiendo con todos los estudiantes un tema muy interesante, el tema sobre las emociones, y fueron varios de los líderes que nos apoyaron en esa iniciativa. Pregunta, ¿podemos hacer cosas? Sí. ¿Podemos cumplir el llamado que Dios nos ha hecho? Sí. ¿Pero qué tenemos que quitar? Obstáculos, normas, tradiciones, obstáculos que a veces nos limitan, ¿no? Aún los obstáculos personales, ¿no? Porque uno dice, no, que lo haga otro, ¿no? Que lo haga otro. Ahora que el grupo de comunicaciones se nos disgregó por diferentes razones, porque fueron a trabajar hacia otros lugares, yo lo estaba haciendo solo, esperando pues que haya disposición en algunos que quieran colaborar. Pero por ejemplo, ayer estaba solo y mi esposita estaba preparando el tema y yo dije, si estoy aquí no puedo manejar el tema de la transmisión, de colocar canciones. ¿Qué hago? Preciso, llegó Marquitos. Le dije, Marquitos, venga, ayúdeme, y manejé el tiempo de la oración. Al interior de las reuniones, de las congregaciones, hay muchas actividades que hacemos, pero hay cosas afuera que nosotros tenemos como llamado a hacer. Y una es la que está diciendo aquí. Si usted mira el versículo 19, dice, vayan. ¿Cómo dice? Vayan. ¿Quién lo estaba diciendo? El Señor Jesús, momentos antes de ascender. Ya había resucitado y momentos antes de ascender empezó a compartirle esto. Y de lo que estaba compartiendo les dijo, vayan pues, ¿y qué? Hagan discípulos, seguidores de Cristo. Ahora evaluémonos en los años que usted tiene. Que día tuvimos una reunión con los pastores y entonces antes de comenzar esa reunión empezaron a decir, no, es que yo tengo 28, que yo tengo 32 años de haber nacido, y entonces me quedan mirando a mí, yo soy el canoso. ¿Y usted cuántos años tiene? Yo les dije, yo tengo 60. Sí, ¿y cuánto de servirle al Señor? Y entonces empezaron ellos a compartir, ¿no?
Pero yo les decía, miren que no importa el tiempo. ¿Saben qué es lo que importa? Que nosotros estemos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mira el que está ahí a su lado. Dígale, lo que importa es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces haga cuentas. ¿Cuánto hace que usted conoce del Señor? Y me imagino que le pasa lo mismo que a mí. Cuando yo conocí del Señor, me evangelizaron e inmediatamente me dijeron, vea, este folletico que se lo compartimos, compártaselo a otros. Vaya y compártale a otros. Y entonces yo era una persona miedosa, insegura, introvertida. No se me había alborotado el flemático colérico. Pero lo primero que yo pensé, yo dije, Dios mío, ¿y a quién le hablo? Y empecé a orar por mi familia. Y le dije, Señor, eso que yo he recibido, que me parece extraordinario, que me ha permitido cambiar mi proyecto de vida, quiero compartírselo a mi familia. Y lo primero que hice, empecé fue a orar y a orar. Y lo más tremendo es que yo llegaba allá a la universidad y todos los días que nos reuníamos, el lenguaje era, hemos sido llamados a cambiar y a ganar el mundo para Cristo. Al año de haber aceptado a Jesucristo me entregaron un grupo de 4 personas para empezarlas a edificar en una célula. Y yo entré en conflicto porque yo empecé a hacer ese grupo, esa célula, y llegaba a la universidad y me paraba en la puerta de la universidad y decía yo, Señor, dizque ganarme el mundo para Cristo. ¿Y cuánto llevo aquí con este grupito? Feitos, bonitos, gorditos, blanquitos, negritos, y nada que arranca esta gente. ¿Cómo me voy a ganar el mundo para Cristo si no me he ganado ni la universidad, ni mi facultad? Y empecé. Cuando Roosevelt me llamó, porque la historia es larga, cuando Roosevelt me llamó, no, mi líder me delegó que fuera a una reunión y lo reemplazara, y ahí estaba nuestro líder Roosevelt, y luego él me manda a dirigir una sede. Estaba todavía soltero, estoy hablando de hace unos 39 años, solterito allí. Tuve que dejar un ministerio que eran como unos 40 universitarios, locos, porque a mí me enseñaron así. Mi líder llegaba conmigo, se encontraba conmigo en la universidad y decía, camine, vamos a visitar a unos compañeros allí en un salón. Y él llegaba, profe, permiso, y entraba. Tengo una noticia importante, y empezaba a evangelizar al grupo. Interrumpía las clases. Me decía, estoy esperando unos amigos allí en la cafetería, cabine, acompáñeme. Y llegaba allí donde alguien que estaba pensando, tomándose su tinto, y le decía, te tengo una noticia, tremenda noticia. Y el otro, ¿qué pasó? Y le compartía de Cristo. Luego, con el tiempo, yo me di cuenta de que esa gente él no la conocía. Él llegaba de frente. Entonces, por eso nos podíamos parar en las mesas de la cafetería y hacerle boicot a los otros. Cuando ellos decían, compañero, únete a la lucha, nosotros nos parábamos y decíamos, compañero, únete a Cristo. Y por eso nos tenían rabia. Antes de tener una huelga de hambre, el líder allí en la universidad, un día estaba tomándose un tinto en la cafetería y yo me acerqué y le dije, ¿me permites tomarme mi tinto aquí al lado tuyo? Y digo, sí, claro, no hay problema. Y entonces yo intenté como abrir el compás y me dijo, ya sé quién eres tú. Tú eres el que te reúnes allá en la cancha de básquet con un poco de locos allá, es que a orar y a alabar. Y yo le decía, yo, venga, cuénteme el secreto. ¿Usted cómo hace o cómo hacen ustedes para reunir a ese grupo de muchachos? Y ahorita estamos a punto de tener una huelga de hambre y no hay mucha motivación. Entonces yo le compartí, ¿no? Y lo desafié. Y él me dijo, no, ahorita no. Hay gente que definirá si acepta o rechaza a Jesucristo. Pero lo cierto es que hay diferentes formas para cumplir la gran comisión. Y es fundamental, ¿saben por qué? Porque la gente necesita ser invitada a conocer y poderle nosotros predicar del evangelio. Usted, si tiene la oportunidad de estar con alguien un momento, eso es la oportunidad que Dios le está dando para hablar de su fe. Necesitamos nosotros entender y valorar la importancia
de las personas. La gente es importante. Personas que se están yendo al infierno y han pasado por el lado nuestro. Hay personas que se están perdiendo y nosotros no le hemos dado el mensaje del evangelio. Necesitamos ser esa puerta que permita la entrada al cielo. Usted. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia de puertas abiertas. Cada lugar donde Dios nos coloca es donde Dios se va a manifestar. Miren allí este pasaje de Génesis capítulo 28. Génesis 28 versículo 17. Jacob teniendo un sueño y ahí en medio de ese sueño dice en el versículo 17, Génesis 28, 17, y tuvo miedo, y añadió, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Qué experiencia tan extraordinaria, ¿no? Él salió huyendo de su hermano. ¿Recuerdan ustedes la historia? Le vendió la progenitura a su hermano y luego tocó volarse, salió de allí. Le tocó dormir en el desierto, puso una piedra de almohada y tuvo su sueño. Tuvo una revelación allí. Y por eso él dice, qué cosa tan terrible es esto. La misma manifestación de Dios en ese lugar. Ahora, esas teofanías de Dios las ve uno varias veces en el Antiguo Testamento, pero hoy Dios a través de cada uno de nosotros, ahí donde usted está, se puede manifestar Dios. En el lugar donde usted esté, allí donde usted trabaja, donde usted estudia. Bueno, tenemos ocupadas nuestras misioneras becarias, pero ellas tienen historia de ver cómo se acercan los jóvenes cuando son invitados a conocer de Jesús. Necesitamos cada uno de nosotros ser la puerta que permita la entrada al cielo. Tenemos que quitar esos obstáculos porque hay reglas. Ahí hay un pasaje de referencia. Si quieren también, busquémoslo. Ahí en Hechos, capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron, Pablo y Bernabé, y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí se inicia el primer concilio de Jerusalén, cuando se reúne la iglesia a debatir sobre posturas doctrinales. ¿Qué era lo que estaba pasando? Algunos judíos, al ver que estaba surgiendo este grupo, ¿qué hicieron? Empezaron a meterse con la gente, a decirle, primero tienen que circuncidarse. Caballeros, que circuncidarse primero si quieren ser salvos. Y entonces necesitamos nosotros dar obstáculos, reglas culturales que a veces nos limitan. Yo hace unos años conocí a Maracas, muchacho drogadicto, siempre andaba por aquí, él era muy grosero, pero cuando me veía me decía, pastor, tengo hambre. Inicialmente con Elizabeth asumimos esa actitud de asistencialismo, ¿no? Pero yo varias veces le había dicho, venga, una vez vino y se sentó un ratico y se fue. Venga, busque de Dios, Dios puede cambiar su vida. Pero una vez, me imagino que estaba drogado y entonces dijo, no, yo no quiero cambiar, yo vivo bien así. Y yo dije, no, yo no vuelvo a darle dinero. Y le dije a Elizabeth, no le demos dinero. Entonces por ahí llegaba y me encontraba y preciso delante de la gente, ¿no? Y llegaba y me hacía una bulla, pastor, pastor. Y me hacía una buena bulla, ¿no? Para que todo el mundo se diera cuenta. ¿Qué va a hacer el pastor, no? Tengo hambre. Y yo le decía, ¿tiene hambre? Venga. Entonces me lo llevaba allá a la panadería y le decía, ¿qué quiere comer? A ver, no, deme la platica. No, yo le voy a dar algo para comer. Si se lo va a comer, si no, no se lo pago. Una vez me lo encontré de los últimos tiempos antes de que me muriera, por aquí cerca que hay un restaurante y me dice, pastor, y había un poco de gente en ese restaurante y tengo hambre, no he desayunado. Y yo le dije, claro. Y entonces lo llevé al restaurante y le dije, siéntese. Dijo, no, yo me llevo. No, señor.
siéntese. Es un ser humano que debe, si tiene hambre, comer como come todo mundo normalmente. Entonces llamé a la niña se puso toda así inquieta y le dije, tranquila, sírvamele un desayuno. ¿Cuánto vale? Tanto. Se lo voy a pagar. Pero no le vayan a dar plata a él, que se lo coma. Y ahí lo dejé sentado desayunando y le pagué el desayuno. Pero yo le dije, recuerda, hay una oportunidad. Lo que tú debes hacer es buscar de Cristo. No quiso, pero nosotros tenemos que romper todos esos obstáculos, todas esas reglas que a veces hacen que la gente se distancie de Dios. Hay realidades en las personas. ¿Y qué de la temática? ¿Qué de los temas que estamos enseñando en nuestra congregación? Aquí en Hechos están hablando de un problema. Este es el primer concilio, ¿no? Ahí habían unas reglas, unas costumbres judías. En esas reglas, esas costumbres judías, pues había que hacerlo así, decían ellos, si no, no se salvaba. Y no, no es así. Por eso tenemos que prepararnos. Por eso tenemos que formarnos, por eso tenemos que implementarnos. Y yo tenía unas preguntas para ir haciendo el cierre de esto. ¿Es la iglesia un club para nosotros como cristianos o es un faro para el mundo? La gente que anda perdida, así como en el mar, en la oscuridad, pueden guiarse hacia la orilla cuando el faro está alumbrando. Y usted y yo podemos ser un faro, pero no aquí sentados. Qué pena con usted. Mira al que está a su lado y hágale así, dígale qué pena con usted. Pero aquí sentados no podemos ser faro. Tenemos que ir. Por eso decía ahí en Mateo 28, vayan. ¿A dónde? Pues donde su vecina, donde su familia. Dios me dio la bendición de ganarme a mi familia para Cristo. Y como yo he contado, el último de mis hermanos, después de 10 años de estar orando por él, llegó a la cárcel y ahí recibió a Cristo. Ahí llamó. Tristemente mi otro hermanito, aunque se le había hablado, no quiso y lo mataron. ¿Es la congregación un lugar emocionante o aburrido? Hace muchos años fuimos con Elizabeth creo que fue en Barranquilla, a un concierto de Marcos Witt con, creo que era Danilo Montero, no recuerdo bien. Déjelo ahí, tranquilo. Y entonces Marcos hacía un taller que me pareció muy bonito y decía, la gente llega a la iglesia y dice, qué reunión tan aburrida. ¿Sabe quiénes son los aburridos? Y él decía, la relación con Dios es como aquella persona que el lunes empezó a tejer un suéter, el martes siguió tejiendo, el miércoles, el jueves, el viernes. Cuando llega a la reunión, llega con su suéter puesto. Así es la relación con Dios. Si usted el lunes, el martes hasta el sábado no tiene un momento con Dios, de intimidad con Dios, pues cuando llegue aquí usted va a llegar con una cara bien aburrida. Por eso hay gente que le dice, ay, ¿qué le pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? No, bueno, cuando a mí me duele, yo digo, uy, hoy me estaba doliendo por acá, ¿no? Pero la iglesia no es un club, la iglesia tiene que ser un faro. La iglesia debe ser un lugar emocionante. La iglesia es un hospital para nosotros que somos pecadores. No es un museo donde nosotros podamos contemplar a un montón de santos, aunque somos santos, pero somos pecadores, pecadores arrepentidos. La iglesia tiene que ser una celebración, no una obligación. Si usted no quiere venir a congregarse, no se congregue. Después de 38 años de estarle sirviendo al Señor, ¿usted cree que después de compartirle de Cristo a una persona y tener la seguridad de que aceptó a Cristo, yo voy a estar desgastándome emocional y espiritualmente para estarle rogando a usted que busque al Señor? Yo no lo hago. Por eso tengo a mi esposa, que ella sí chocholea a Raimundo y todo el mundo. Miren, familia, para nosotros ser relevantes debemos responder a las preguntas y a las necesidades actuales de manera práctica y útil. De manera práctica y útil. Necesitamos evaluar nuestras dinámicas ministeriales para no alejar de Dios o a Dios de las personas. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que ayudar a cumplir la gran comisión. Usted no se puede quedar simplemente con, ya fui el domingo a la iglesia. Y porque hay gente que dice, yo ya fui el domingo, ¿no? Yo a veces utilizo, yo no sé si es por ser flemático, colérico, y entonces yo me encuentro a la gente y entonces yo le digo,
¿Qué más? Milagro de verle. Y la gente dice, yo estuve el sábado, yo estuve el domingo. No solamente el congregarnos es suficiente, no solamente. Hay personas que dicen, yo no estoy congregándome, pero sigo buscando al Señor. Chévere. ¿Y cuántos discípulos tiene? Entonces ya empieza la gente como a patinar. La iglesia tiene dos funciones, por eso le dije que dejara a fotico allí. ¿Ve? ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos la función y el propósito de la iglesia tiene que implementar a la gente. Un fenómeno que estamos viviendo en el mundo es que la iglesia está siendo bombardeada por unas enseñanzas que a veces son complicadas y que nos confunden. Por eso vamos a implementar a la gente. Pero a veces cuando queremos tratar temas, no los podemos tratar porque somos muy inmaduros. Alguien me decía en una ocasión, pastor, no hable de política. Yo le dije, bueno, no voy a hablar de política, voy a hablar de gobierno. Este tema es un tema de gobierno. No voy a defender una posición, voy a defender unos principios. Y si la iglesia es madura, no ustedes solamente, sino toda la iglesia a nivel nacional, va a ser sensible a la voz de Dios y va a evaluar, y va a revisar, y va a estudiar. Ponga al frente a aquellos a quienes ustedes políticamente le alumbra. Póngalos al frente, todos, y evalúe. ¿Estas personas están cumpliendo los preceptos, los principios de Dios? Estas personas están defendiendo la vida, estas personas están defendiendo la iglesia y hay muchos más motivos. Y cuando yo tengo que tomar decisiones, yo no tomo decisiones sobre la persona, sino sobre los valores, los principios que esa persona se compromete a defender. Nosotros hemos promocionado líderes, inclusive cristianos, y después nos ha tocado decirles qué pena con usted, no cumplió, no está cumpliendo su papel, porque hay que hacer control político. Pero yo no concibo que personas que no defienden la vida, personas que no defienden la fe, la libertad y el desarrollo de una nación sigan induciéndonos a que les apoyemos para seguir haciendo cosas equivocadas. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, familia? Si nosotros queremos ser relevantes, debemos con nuestra vida iluminar. Debemos ser un faro en medio de la oscuridad. Debemos iluminar el entorno donde Dios nos ha colocado, la familia, el vecindario, el lugar donde estudiamos, donde trabajamos, las esferas donde podemos influenciar. Y por eso te pedimos, Señor, que nos permitas cumplir con nuestro rol, con el llamado que tú nos haces, Señor.